Buenos días, buenas tardes ya. Algunos han hecho alusión, sí, hoy traje el traje de la boda, el traje de las ocasiones, importante, de cuando se debaten los temas relevantes, las leyes más importantes, sin duda. El curioso caso de Benjamin Button se escribió hace aproximadamente 100 años por Scott Fitzgerald y posteriormente se hizo una película del mismo. La historia de Benjamin Button era la de un bebé que nace con 80 años y conforme va creciendo, va disminuyendo su edad. Se hacía mayor y, sin embargo, al cumplir años, hacerse mayor, disminuía. Yo ya no voy a referirme a las dos enmiendas a la totalidad como tales, sino como las enmiendas Benjamin Button. Digo esto porque cuando uno empieza a leerlas y se da cuenta, en toda su argumentación, que los presupuestos, por ejemplo, del 2019, de quienes ahora han presentado una enmienda con parámetros en todos los ámbitos muy inferiores a los nuestros, resulta que eran maravillosos, excepcionales, los que se necesitaban en aquel momento, los que estaban orientados a las personas, los de las políticas sociales. Y los de hoy, con mucho más, nos quieren hacer creer que no sirven, que son irreales, que son irresponsables, que son una mentira y que no responden a las necesidades absolutamente de nadie. Por tanto, esa máxima de Benjamin Button, cuanto mayor, mejor, cuanto menor, mayor que mejor, nosotros vamos a desmontarla. Miren, decían en la enmienda, en los presupuestos del año 2019, la consejera de Hacienda en aquel instante, que eran los presupuestos que se necesitaban en esta tierra, que habíamos alcanzado un récord histórico que eran los más expansivos en la historia de Canarias, 7.855 millones de euros. Hoy son 10.180 millones de euros, 2.325 más que aquellos que eran absolutamente excepcionales y nos pedían a los que estábamos en la oposición que los apoyáramos. Y hoy presentan una enmienda a la totalidad diciendo que aquello era más que esto. Decía la consejera en aquel instante, que en la presentación de los mismos, que estos eran los presupuestos de las políticas sociales. Unas políticas sociales que en aquel momento destinaban 5.699 millones de euros. Hoy 7.478 millones, 1.779 millones de euros más en políticas sociales. Aquellos eran los presupuestos de las políticas sociales. Estos, los de la insensibilidad, los de no entender lo que la gente necesita, los que no responden al momento, a la coyuntura, a las necesidades de la gente, y no voy a decir los descalificativos que el portavoz del Grupo Popular ha planteado. En aquel momento hablaban de que los presupuestos, con 1.080 millones de euros dedicados a la inversión y el empleo, eran el empuje que necesitaba el sector para terminar de afianzar la recuperación en la que estábamos saliendo después de una crisis financiera durísima. Hoy, 1.764 millones de euros, 684 millones más, nos quieren hacer creer que aquello era mejor que esto, porque aquello lo aplaudían, lo defendían y lo aprobaron, y esto van a votar en contra en el día de hoy. En aquel momento decían que estaban al lado de los sectores productivos, de los sectores económicos. Destinaron 378 millones de euros. Nosotros hoy destinamos 695 millones, pero nos quieren hacer creer la historia de Benjamin Button, de que aquello que era menos es mejor que esto, que es mucho más. Pero yo voy a intentar, trasladando esa teoría de que menos es más, pudiera ya realmente ser cierto si ese más, a lo largo de estos años, realmente no hubiera servido de nada. Puede ser que en ocasiones, teniendo más, se haga menos, cierto. Pero fíjese, es que los datos los desmontan. En el año 2019, el número de personas desempleadas eran 210.131, hoy 188.661. De verdad, no es posible que intenten hacernos creer a nosotros y al conjunto de la sociedad que 210.000, que es más que 188.000, es mejor que ahora.
Por tanto, las políticas que hemos desarrollado a lo largo de este ciclo presupuestario, y verán que me estoy refiriendo a un ciclo presupuestario, porque este presupuesto no es un presupuesto aislado, responde a una forma de entender la política, de desarrollar los compromisos con la ciudadanía y de responder al momento más terrible que ha vivido esta sociedad canaria, si descontamos los momentos de la guerra civil. Momentos realmente durísimos, excepcionales, a los que no he visto hacer prácticamente ninguna referencia. Alguna en el Grupo Nacionalista, cero referencia por parte del Grupo Popular. En este momento hay 820.509 personas afiliadas, récord histórico en la historia de nuestra tierra desde que tenemos registro. En este momento sigue habiendo pobreza en Canarias, pero la tasa de riesgo de pobreza en Canarias en este instante está en el 28,4%. En aquel momento, en el 2019, estaba en el 32,1%. En el último informe de la tasa AROPE plantean que 30.000 personas salen por fin este año de la situación de pobreza. Sigue siendo poco y con este presupuesto vamos a seguir avanzando en esa línea. Pero dice algo mucho más importante, que 375.000 personas más salieron de situación de pobreza gracias a las políticas que se han desarrollado en esta tierra, con estos presupuestos, con este ciclo presupuestario. Una tierra donde la prestación canaria de inserción en el 2019 se daba a 5.687 personas y ahora se da a 11.239 personas, con mucho más dinero, alcanzando cuantías más importantes. Y podríamos seguir hablando de dependencia, que dejaré para posteriormente hacer referencia a esto. Quiero trasladar, creo que todos saben cómo termina la historia de Benjamin Button, ¿verdad? Por tanto, entre aquello, lo que preconizan algunos y lo que defiende este Gobierno, nosotros nos vamos a quedar con el presupuesto de este Gobierno, porque creemos que más es mejor que menos, sobre todo cuando ese más ha servido para cambiar la realidad demostrada con datos de los sectores económicos, sociales, de la situación de desempleo, de las personas más vulnerables a través de la prestación canaria de inserción o de la prestación no contributiva o, por ejemplo, también de la mejora indudable de la dependencia. Queda mucho camino por recorrer, pero precisamente ese camino vamos a seguir transitándolo de manera decidida con presupuestos como este, que siguen atendiendo a las orientaciones, a las necesidades de la ciudadanía de Canarias. Y decía que hablaba de un ciclo presupuestario porque, respondiendo a todas esas urgencias, siendo presupuestos que han tenido que atender a una coyuntura como nunca antes se vivió, sin embargo, las políticas respondiendo a esa coyuntura no han perdido ni un solo milímetro los objetivos que se trazaron en el Pacto de las Flores cuando configuramos este Gobierno. Objetivos de defensa de los derechos públicos, objetivos de defensa de los servicios públicos esenciales, garantizar lo que son nuestras competencias, apoyando a los sectores más vulnerables económicos y fundamentalmente familiares. Mira, estos son unos presupuestos con 10.180 millones, 7.478 para justicia social en todos los ámbitos, 1.764, como decía, de inversión y empleo, 695 a sectores económicos, con un ajuste fiscal de 100 millones de euros dirigidos a las personas que más lo necesitan, no a los que más tienen, con 160 millones de euros destinados a la isla de La Palma para seguir contribuyendo a la reconstrucción de la misma en las necesidades que vayan surgiendo. Y también con un incremento importante, yo quiero hacerlo notar porque lo defendíamos de manera clara y decidida en los presupuestos de la etapa anterior, con un incremento importante en un capítulo que para nosotros es esencial en la forma de entender la política para Nueva Canaria, en la cooperación internacional, en las ayudas a los pueblos que más lo necesitan. Hay un incremento importante en esta ocasión para la gente, además con comunidades importantes canarias como Venezuela o Cuba, y llegamos a los 900.000 euros para ayudar al pueblo saharaui. Recuerdo que al inicio de la legislatura anterior era 0 euros. Pero además hemos crecido en muchísimos otros parámetros. En sanidad, 3.793 millones, 331 más que el año pasado. En educación, 2.326, 189 más que el año pasado. Decían en aquellos presupuestos de 2019, la anterior consejera, el esfuerzo notable que hacían en materia de educación. Y ese esfuerzo notable, decían que nos colocaban en la senda de alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto. En aquel momento se jactaban de que habían dado un salto al 3,9%
del 3,8 al 3,9. Nosotros sí que de verdad, por fin, estamos ya en la senda de conseguir ese objetivo del 5%. Mire, el segundo gran elemento de discusión en estos presupuestos ha sido la fiscalidad. Yo creo que este es el detonante principal, el elemento principal que demuestra que estos son unos buenos presupuestos. Cuando intentas cuestionar determinados argumentos, además con falsos datos que no son reales, pero lo principal es la fiscalidad, es que realmente tienen poco donde atacarnos. Mire, aquí se ha dicho que hemos recaudado como nunca, y es verdad, pero entre otras cosas porque también la economía, gracias al impulso, al apoyo que se ha estado dando a los sectores en el peor momento, las inyecciones económicas, están permitiendo también ese incremento de la recaudación. Por supuesto, la inflación tendrá algo que ver, pero lo que no se dice cuando se plantea eso es que este Gobierno y las administraciones públicas también han incrementado sus gastos de manera extraordinaria. Y precisamente necesitamos una parte de esos recursos para poder seguir prestando los servicios que necesita la Administración pública. Escuchaba el otro día, leía una entrevista del señor Barragán donde decía que era el momento de devolver el dinero a las familias. Por supuesto, lo hacemos con medidas fiscales, como ya se han planteado, no solamente en esta línea de presupuesto, sino en las anteriores y en algunos decretos que se han traído. Pero es que devolver dinero a las familias a través de un presupuesto, porque este dinero no se queda en el bolsillo de absolutamente nadie. Devolver dinero a la familia es contratar, por ejemplo, 7.000 sanitarios para seguir reforzando el sistema sanitario público, o 1.600 nuevos docentes, o impulsar por fin, de una vez por todas, la educación infantil a 0-3 años, o incrementar la prestación canaria de inserción, como decía antes, o impulsar ahora la renta de ciudadanía, o la ley de dependencia, con datos que sin duda alguna han mejorado de manera notable los que teníamos con anterioridad. El PP, que todo lo fía a la bajada de impuestos de manera recurrente, salvo cuando llega al Gobierno que hace lo contrario. Fíjese, ustedes exigieron al Gobierno anterior, en el último presupuesto, una bajada del 7 al 6,5%. Iba a ser la solución a todos los males. Sí, concluya, señor Campos. ¿Sabe lo que ocurrió al año siguiente? Más paro, menos actividad económica y llegaron menos turistas a esta tierra. Por poner un ejemplo para desmontar esa falacia con la que ustedes constantemente están trabajando. Mire, si se hiciera un manual de lo que es un buen presupuesto, sin duda plantearía el poder crecer, ese crecimiento para reforzar los servicios públicos esenciales, para incrementar la inversión, para apoyar a los servicios, a los distintos sectores, que a ser posible no se hubiera impuesto. Redondearlo todo sería que además no incrementara la deuda y ya no le digo que la perfección absoluta sería mejorando la recaudación. ¿Sabe ese manual dónde se ha convertido en una realidad? En esta tierra, con estos presupuestos, con este ciclo presupuestario, y por eso desde Nueva Canaria vamos a apoyarlo.